Ver cómo ha avanzado el cine del terror durante lo más de 100 años de su existencia es una experiencia muy surrealista. Solo hay que ver cómo cosas que en su tiempo causaron terror, estos días no causarían el mismo impacto. Dentro de toda su historia, al igual que en todos los demás medios, existen joyas que con el tiempo se han perdido por distintas razones. Tomando en cuenta la época del año, he decidido hacer este vídeo, donde mencionaré algunos casos que me parecieron interesantes, de películas de terror que con el tiempo se han perdido. Life Without Soul fue una película del año 1915, inspirada en la historia del monstruo de Frankenstein. Se trata de la segunda adaptación del personaje a la pantalla grande, tras la película Frankenstein, de 1910. En esa época era común tomar inspiración de ciertas obras, pero no usarlas al pie de la letra por los derechos de autor. Esta libertad nos dio historias como Nosferatu, película que está inspirada en Drácula, pero no es Drácula. Esto mismo pasó con esta película y otras que mencionaré después. Life Without Soul nos presentaba la vida de un médico llamado Frawley, quien, inspirado por la novela original de Frankenstein, trata de crear una forma de revivir a los muertos. En su afán de crear vida, inventa un elixir con el cual le da vida a un ser conocido simplemente como la criatura, interpretado por Perky Standing. Sin embargo, al no tener alma, la criatura no comprende el concepto del bien y el mal, y termina por causar muerte y destrucción a su paso. La productora que creó el film, Ocean Film Corporation, quebró el mismo año de su producción, por lo que tuvieron que vender la película y otras cosas del estudio, quedando en paradero desconocido. A día de hoy no sobrevive ninguna copia de esta película, y solo se pueden encontrar algunas fotos y carteles. El monstruo de Frankenstein se trata de la tercera adaptación cinematográfica de la historia. Esta película italiana de 1920 sufrió mucho durante su producción. Para empezar hay que aclarar que, y a diferencia de Life Without Soul, el monstruo de Frankenstein es una adaptación más fiel de la novela de Mary Shelley, presentando al Dr. Victor von Frankenstein, en sus intentos de crear vida, desarrollando así a su monstruo. Se sabe que esta película sufrió de mucha censura, ya que en esa época, bajo el régimen de Mussolini, no se toleraban imágenes violentas. Fue tanta la censura, que se dice que se tuvo que cortar 39 minutos de la película para que finalmente pudiera estrenarse. Al final este recorte no sirvió de mucho, ya que nadie ha visto esta película en más de 100 años. Lo único que ha sobrevivido del largometraje fue un solo fotograma. Drácula al ala, que en español significa La muerte de Drácula, es una película húngara de 1921. La información sobre esta película es contradictoria y escasa, ya que hasta donde se sabe, se proyectó de forma escasa solo en su país de origen. Se trataría de la primera adaptación cinematográfica del personaje de Drácula, pero en realidad solo usa el nombre del vampiro, ya que no tiene nada que ver con la novela original. En esta película se nos presenta a una psicóloga llamada Mary Van, que, después de entrevistar a un paciente que dice ser el verdadero Drácula, empieza a tener alucinaciones relacionadas con el vampiro, sin poder saber si son reales o no. Finalmente, el mismo paciente se le vuelve a aparecer y demuestra que de verdad es un vampiro, por lo que secuestra a Mary y la lleva a su castillo con el fin de casarse con ella. Como ya se dijo, la información sobre esta cinta es muy escasa más allá de su sinopsis y las pocas imágenes que sobreviven de ella, así como el póster. The Werewolf es la primera película que presenta al conocido personaje del hombre lobo, tan famoso en la cultura popular. Estrenada en 1913, y producida por Universal Films, a pesar de lo que muchos podrían pensar por su nombre, en realidad no presenta a un hombre lobo como antagonista, sino a una niña que se convierte en dicho animal. La película empezaba mostrándonos a una mujer aborigen, que durante las guerras indias se convierte en bruja, y termina por convertir accidentalmente a su hija en un lobo. Años después, ya en los 1900, el fantasma de esa niña vuelve a rondar la ciudad, empezando a cazar a sus habitantes al confundirlos con colonos blancos. La película duraba solo 20 minutos y de ella no sobrevive más que el póster, ya que todas las copias quedaron destruidas tras el incendio que sufrió Universal Studios en 1924.
Todos saben que Nosferatu, de 1922, es la primera adaptación cinematográfica de Drácula, ya que, a pesar de no usar su nombre, la película es una adaptación fiel del libro original. Sin embargo, por ahí existe una leyenda que dicta que 2 años antes, en 1920, se había hecho la primera adaptación cinematográfica del personaje. Según se dice, el nombre de la película era simplemente Drácula, y es una supuesta película rusa de 1920. La única fuente que menciona dicho film es el libro The Vampire Book, The Encyclopedia of the Undead, de Gordon Melton. En este libro solo hay una pequeña y nada descriptiva mención a esta película, aclarando que no existen copias de la misma. Esto es todo lo acertado que se puede decir, existiendo solo rumores de ahí en adelante. Debido al año en que supuestamente fue hecha, se cree que fue destruida durante la Guerra Civil Rusa, y tomando en cuenta el rumbo que tomaría Rusia desde entonces, muy poca información llegaría de ahí a Occidente, por lo que la película seguro cayó en la oscuridad. Según el autor del libro en el que se menciona la película, la información la escuchó de Donald F. Glut, un conocido cineasta y fanático del género del terror. No obstante, tras ser contactado, Glut afirmó que no recuerda de dónde había sacado dicha información, ya que escuchó de ella hace décadas. Por todo esto, la existencia misma de esta película sigue siendo tema de debate. En 2013, un vídeo se subió a YouTube, aclamando ser un fragmento de esta película. Pero no le presten atención, ya que se supo que era un engaño. Amanita Pestilence es una película canadiense dirigida por René Gonier, y estrenada en 1963. Se trató de la primera película canadiense a color y hablada tanto en francés como en inglés. La trama se centra en unos extraños hongos que empiezan a aparecer en el patio de un hombre de Montreal. El hombre no les presta atención hasta que dichos hongos empiezan a multiplicarse hasta convertirse en una plaga, provocando que el hombre empiece a comportarse de forma violenta y agresiva. La película fue estrenada en el Festival de Cine de Berlín en 1963, pero no recibió los halagos que se esperaban. Al final, la película se consideró un fracaso, aunque pasó a ser transmitida por televisión en varios países europeos y en su misma Canadá. Se tiene registro de que la última vez que fue transmitida por televisión fue el 10 de mayo de 1998, por el canal canadiense, MoviePix. Lamentablemente nadie la pudo grabar en su momento, sobreviviendo únicamente fotos y material de producción, el cual fue vendido vía eBay hace años. Lock Up Your Daughters, que literalmente significa Encierra a tus hijas, fue una película de terror del año 1959, protagonizada por el conocido Bela Lugosi, quien ya había fallecido 3 años antes del estreno de esta cinta. A pesar de ser incluso mencionada por fuentes oficiales relacionadas con el actor, la información es tan escasa y contradictoria que muchos creen que es posible que nunca se haya llegado a estrenar. Según una fuente, la película se centraba en un médico malévolo interpretado por Bela, que realiza experimentos malvados con mujeres en un intento de devolver la vida a su esposa muerta. Sin embargo, según un periódico de la época, la película mostraba a Lugosi como un presentador que mostraba clips de sus películas más antiguas, e incitaba a los miembros de la audiencia a que jugaran a adivinar de cuáles películas venían dichos clips. Más allá de estas dos sinopsis, no existe más información de esta película, ya que ni siquiera se sabe cuándo se estrenó, o si fue pasada por cine o televisión. Incluso hay algunos que creen que nunca llegó a ser mostrada al público. La Poseída es una oscura película venezolana del año 1990, protagonizada por la modelo y actriz Astrid Carolina Herrera. La información sobre esta película es tan escasa, que ni siquiera se sabe cuál es su verdadero nombre. Solo hay 2 fuentes que la mencionan, siendo titulada en una como La Poseída, y en otra se presenta con el nombre de Las 4 estaciones de Elisa. De igual forma, se desconoce su trama, pero se deduce gracias al tráiler, que se trataría de la historia de una mujer que desarrolló alguna clase de esquizofrenia debido a los abusos que sufrió en su infancia, convirtiéndola en una mujer muy peligrosa. Según la primera fuente, una teleguía, la película fue transmitida en una ocasión por la televisión de Venezuela, el 2 de septiembre de 1994. Según esta teleguía, la película duraba 100 minutos y fue dirigida por César Bolívar.
Sin embargo, en ninguna lista de trabajos, tanto de César Bolívar, como de Strid Herrera, se menciona a esta película. De igual forma, en ninguna biografía de alguno de los involucrados se menciona que trabajaron en un proyecto con este nombre o descripción, quedando en un completo misterio. La única razón por la que sabemos que esta película llegó a existir, es el tráiler de la misma, el cual, lamentablemente, está incompleto en YouTube, por lo que ni en esto tenemos toda la información. El alimento del miedo es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma, y fue supuestamente estrenada en 1994. La trama gira en torno a una mujer llamada Petra, a la cual se le encarga cuidar a la hija de una vecina por un tiempo. Para la desgracia de la niña, la mujer no le muestra el mejor afecto, y eso hay que sumarle el ambiente escabroso en el cual sucede la trama, ya que se presentan otros personajes bastante repudiables. Uno de esos personajes es un satanista, el cual un día trata de seducir a Petra, por lo que termina causando una discusión entre él y el esposo de la mujer, terminando en un accidente en el cual la niña que debía cuidar, muere. Y para evitar cualquier inconveniente con la policía, Petra decide usar el cadáver para hacer tamales, los cuales vendería. La única vez que se sabe con certeza que fue proyectada, fue en el Festival Internacional de Cine de Horror, el cual se llevó a cabo en el 2006. Desde entonces, no ha surgido más información sobre la misma. Mothman iba a ser una película independiente de terror escrita y dirigida por Doug Tenapel, conocido por realizar otros trabajos, principalmente videojuegos. La historia se inspiró de la leyenda de Mothman, conocido como el hombre polilla en español, un críptido el cual es descrito como un ser humanoide con pelaje negro, ojos rojos y dos grandes alas, que se dice que se aparece antes de algún desastre. La idea de la película apareció a flote en 1997, con un presupuesto muy limitado de aproximadamente $60.000. La película tuvo un rodaje muy accidentado, ya que el presupuesto fue recortado, y más de la mitad del equipo se dio de baja o fueron despedidos por este primer problema. Además, durante las filmaciones surgieron problemas relacionados con el clima y los dueños de las instalaciones en las cuales querían filmar. A todos estos problemas se le tuvo que sumar la repentina muerte de Gene Andrusko, una pieza importante en la película y compositor de la banda sonora. A pesar de todos estos problemas, la película llegó a ser grabada casi en su totalidad, y en 1999 se mostró un tráiler. Según el director, la película se centraba en Ellis Gladson, un joven animador que un día obtiene un trabajo de sereno de un aserradero. Una noche, mientras hacía ronda, se le aparece el hombre polilla, el cual lo deja aterrado. Ellis pasa sus días investigando sobre este ser, juntándose con el viejo Hudson, otro cazador del hombre polilla, que se une a él en un intento por demostrar que la criatura es real. Sin embargo, mientras hacen su búsqueda, un hombre de negro los empieza a acosar sin razón alguna. La última actualización sobre la película fue en 2003, cuando se dijo que ya estaba en las etapas finales de edición. Desde entonces no ha surgido nada más. Años después, en 2018, se le preguntó a Doug sobre la película. Él dijo que ya no la tenía en sus manos, aunque no aclaró por qué, pero dijo que estaba intentando dar con ella de nuevo para así lanzarla en formato de DVD. En el año 2009, apareció en línea el relato de una psiquiatra, la cual mencionaba la historia de este hombre. Según relata el sitio web en el que surgió la historia, en el 2006, una psiquiatra dibujó el rostro de este hombre, el cual se le aparecía constantemente en sus sueños. Días después, un paciente reconoce ese rostro, y dice que el hombre también lo había visitado a menudo en sus sueños. Lo mismo empieza a suceder con los demás pacientes, y después con otras personas, las cuales afirmaron que este hombre se les aparecía constantemente en sus sueños. Es muy probable que conozcas al pie de la letra la historia que mencioné, ya que es una de las leyendas de Internet más famosas. Sin embargo, a pesar de ser una leyenda muy conocida, la parte menos hablada es que en realidad la página web en la que se posteó el relato original, se hizo con el fin de publicitar una película. Sí, como escucharon, la creepypasta se hizo con el fin de publicitar una película de terror. La película en cuestión se llamaría This Man. La producción se anunció en el 2010, por la productora Ghost House Pictures.
A pesar de su anuncio, la película no ha vuelto a ser mencionada otra vez desde entonces. Desde que se confirmó su producción, nadie más la ha vuelto a mencionar, ni su casa productora, ni su director, nadie. Nunca se confirmó fecha de estreno o algún actor de la misma, quedando en la absoluta nada. Ni siquiera se sabe si fue cancelada, si alguna vez se llegó a grabar algo, o quién sabe. El Golem es una trilogía de películas protagonizadas por un ser conocido como el Golem, una criatura del folclore judío, el cual se presenta como un ser hecho de arcilla, creado para proteger a los judíos de los antisemitas. A principios del 1900, Paul Wegener creó una trilogía de películas basadas en este personaje, pero solo la tercera película de esta serie se encuentra completa. La primera película se llamaba simplemente El Golem, y data del año 1915. Relataba la historia del Golem, el ser que ya describí anteriormente, que, tras enamorarse de una mujer desconocida, se sale de control, empezando a causar terror para intentar dar con ella. Esta película fue reportada como perdida apenas se estrenó su tercera parte, y no se volvió a ver fragmentos de la misma hasta el año 2007, cuando fueron subidos a internet fragmentos de la primera parte de la película. La segunda película de la franquicia, se titula El Golem y la mujer danzante, estrenada en 1917. De esta se sabe mucho menos que su antecesor, pero se sabe que combinaba terror con comedia. Esta película también se terminó perdiendo. Finalmente, en 1920 se estrenó la tercera y última entrada de la trilogía, El Golem, cómo vino al mundo. Se trata de la precuela de la película de 1915, y es la única de las tres que se ha preservado completa hasta la actualidad. A través de los años se ha informado que es muy probable que las primeras dos cintas se encuentren en manos de coleccionistas privados, pero esto no se ha podido confirmar. Brad Jones es un conocido crítico de cine y youtuber, cuyo canal, en el cual se encarga de reseñar toda clase de películas, cuenta con 170.000 suscriptores a día de hoy. Un dato conocido entre sus seguidores es que él llegó a realizar 2 películas antes de empezar a subir vídeos a internet. La primera película se llamaba Cancel Sitcom, y se estrenó vía online en el 2000. Su segunda película, sin embargo, nunca se llegó a estrenar, ya que, según el mismo Brad, era tan gráfica como orinarle a alguien en la cara. La película se llamaba Sadistic Bitch, y contaba la historia de una mujer llamada Melanie, la cual, tras descubrir que su esposo la engaña con otra mujer, idea un plan para amordazarlo y, con ayuda de herramientas como tenazas, realizarle una operación forzada de cambio de sexo. Sí, así de sádica era la trama. Y el propio creador también afirma que era verdaderamente gráfica en ese aspecto. La película nunca se pudo estrenar, y poco después de su realización toda la colección de DVDs de Brad, incluyendo sus películas, fueron robados por personas que entraron a su casa. Todos sus trabajos desaparecieron desde aquel día, y nunca pudieron ser recuperados. El mismo Brad se lamenta de la pérdida de esta película, ya que nunca fue capaz de mostrarla al público. El fantasma de la ópera es una película de culto de la cual todos hemos escuchado hablar. Pero un dato que no muchos conocen, es que su producción fue realmente caótica, ya que existieron varias versiones de la misma, y todas se perdieron en menor o mayor medida. Es cierto que esta película se encuentra incluso en YouTube, pero algo que no muchos saben, es que la versión que todos conocen, es en realidad una mezcla de las 4 versiones que se grabaron de la misma a través del tiempo. La versión original del Fantasma de la Ópera, fue estrenada el 7 de enero de 1925. Esta primera versión recibió críticas muy negativas, siendo las principales críticas hacia el desarrollo, ya que el público se quejó que la historia era lenta y muy melodramática, con pocos momentos que de verdad causaran reacción. Además, el estudio se enojó con el director, ya que no les gustó el final de la película. En este final, se replicaba el del libro, en el cual, el fantasma deja ir a Raúl y a Christine, y ella, antes de irse, le da un beso. Tras esto, el fantasma vuelve a su escondite y toca su órgano solo para que segundos después, se desplome, muriendo de soledad y tristeza. A pesar de que este final es acorde a la novela, al estudio no le gustó, y tras las malas críticas, tuvieron que retirarla de la cartelera en marzo. Edward Sedgwick fue llamado para realizar una nueva versión.
Esta segunda versión dejó de ser una película de suspenso con terror, a ser una comedia romántica, para así quebrar un poco el ambiente aburrido de la primera versión. Además, se cambió el final, por el que todos conocen, en el que el fantasma muere tras ser arrojado desde un puente hacia el río Sina. Esta segunda versión se estrenó en abril de 1925, y le fue peor que la anterior, ya que el público abucheó a la pantalla durante la primera proyección. Los críticos dijeron que la película causaba náuseas. Finalmente, y en un intento por salvar el filme, Maurice Pivar y Lois Weber fueron llamados para ver qué podían hacer. Ellos decidieron convertir de nuevo la película en una de suspenso con toques de miedo. Para lograrlo, reusaron material de la primera versión y grabaron un par de escenas nuevas. La segunda versión fue descartada en su totalidad, con excepción del final, el cual se reutilizó. Este es el único material de esa versión que sobrevive a día de hoy. Esta tercera versión fue estrenada el 6 de septiembre de 1925, y finalmente recibió críticas positivas y un buen recibimiento por parte del público. Sin embargo, a pesar de ser una cinta que se volvió de culto, la misma no se terminó conservando bien, y a mediados de 1950, se dieron cuenta de que ninguna copia estaba completa. Todas se habían desgastado, dañándose en distintas partes. Para la fortuna de Universal, por esos años se descubrió una cuarta versión, la conocida como el corte de Eastman. Esta versión se trata de las mismas filmaciones de la tercera versión, pero con un ángulo de cámara ligeramente distinto. La razón de la existencia de esta versión se desconoce, pero fue gracias a esto que se pudo rellenar las partes de la cinta original que se habían deteriorado. En el 2009, cuando la película salió para DVD, se incluyó como extra una comparación entre las escenas de la tercera versión y la versión de Eastman, mostrando que esta segunda tiene un ángulo diferente, por lo que es otra grabación. Así que sí, la película que actualmente se puede encontrar en Internet, es en realidad una mezcla entre las 4 versiones que existieron alguna vez de la misma. Ninguna de estas versiones se encuentra completa, con excepción de la grabación de Eastman. Solo como un dato extra, en 1930 se estrenó una versión con sonido, para la cual se grabaron voces para los actores, como un doblaje. Lamentablemente, esta versión con sonido se perdió en un incendio que sufrió Universal años después, por lo que este audio también se perdió. London After Midnight. Y termino el listado mencionando no solo la película de terror más buscada de todos los tiempos, sino que algunos incluso la reconocen como la película perdida más conocida y valiosa de la historia. ¿Es posible que una película que nadie ha visto en décadas se pueda convertir en una obra de culto? Eso le pasó a London After Midnight, cuyo ambiente y desarrollo ha inspirado a varios cineastas, e incluso ha influenciado a la propia imagen de Drácula. London After Midnight fue estrenada el 3 de diciembre de 1927, presenta la historia de un detective que se hace pasar por un vampiro, usando hipnosis y trucos mentales para así hacer hablar a los sospechosos de haber asesinado a un anciano adinerado hace 5 años. A pesar de su éxito, la película se terminó perdiendo en 1965, en un incendio que sufrió la bóveda de Metro Goldwyn Mayer, perdiéndose tanto esta cinta como otras conocidas obras del cine mudo. Se ha intentado recuperar la película de cualquier forma, surgiendo rumores de que alguna cinta de contrabando fue vendida a mediados de los años 60, pero esta información nunca ha sido confirmada. Lo único que sobrevivió de la misma fue el guión original, y más de 200 imágenes fijas, con las cuales se realizó una reconstrucción en el año 2002. También se realizó un remake de la misma, llamada La marca del vampiro, de 1935. Solo para que se vea el valor que esta película ha obtenido tras su desaparición, en 2014 se vendió el único póster original de la película por el precio de $480.000. Solo piensen en lo que valdría alguna grabación sobreviviente, o más aún, la película completa. Somewhere, well, I didn't know. I like my back garden much more than I like my front porch. You know, I aimlessly try to walk with me from the backyard, live my life and torture me. You know that everything I knew